y media, ¿vale? Pues de nuevo, muchas gracias a los que siguen acá conectados. Ya está por acá nuestra siguiente ponente. Ahorita les escribimos en el chat, pero avísenle a todos los que tal vez todavía no se conectan, que pues se vengan para acá para estar en nuestra última ponencia. Mientras tanto, mientras nuestra ponente prende su cámara y nos confirma que ya nos ve. Ay, creo que me dice que no puede activar el audio. Denme un segundito nada más. Ahí está. Creo que ya, pero ya te vemos y nada más confírmame que ya puedas habilitar tu micro, ¿no? A ver. Entendería que sí tienes la opción, pero a ver, déjame te... Denme un segundo. A ver, vamos a configurar diferente mientras se van conectando todos. A ver, ahí ya. Listo. Sí, ya Aide. Sí. Súper. Entonces, bueno, ya también tienen habilitados sus micros. Acuérdense, si quieren ir poniendo alguna duda, puede ser en el chat, en preguntas y respuestas. Y al final, pues pueden levantar la mano para habilitarles el micro y que puedan compartir directamente con la doctora Jacqueline, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahora sí, bienvenida, doctora Jacqueline Ignacio. Es nuestra última ponente del día de hoy. Voy a hacer una breve presentación, pero bueno, para también que ella nos platique un poco de su experiencia y pues obviamente de su camino profesional. Ella es médica cirujana con especialidad en medicina del trabajo por el IMSS. Actualmente es jefe de servicio de prevención y promoción a la salud para los trabajadores en el IMSS, justamente. Trabaja, o bueno, su sede actual es en oncología en Centro Médico Nacional Siglo XXI y tiene una certificación avalada por el Consejo Mexicano de Medicina del Trabajo. También es emprendedora, es fundadora de una empresa de bienestar que se llama Well Work Solutions y bueno, también es profesora adjunta del Diplomado de Salud en el Trabajo por la UNAM. Me da mucho gusto bueno, invitarte y tenerte acá, Jackie. Eh, pues creo que ya ahorita platicarás un poco más obviamente, de tu experiencia. Y pues nada, bienvenida y cualquier duda, pues acá yo voy viendo el chat. Perfecto, Aide. Muchas gracias y también gracias por la invitación. Me da mucho gusto. Siempre te veo, pero de todas maneras en redes, ¿no? Pero hoy platicamos un poquito más y creo que tú, que más que nadie conoces mi trayectoria, fuiste mi sensei, ¿no? Entonces, sabes que te aprecio mucho y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Entonces, esperamos, si quieres, un par de minutitos más para que se conecten más personas. Iniciamos. ¿Sí me escucho bien? Sí, te escuchas perfecto. Y bueno, ahorita sí, justo en lo que se van conectando, voy a aprovechar estos minutitos que nos da Jackie para justo confirmarles. Jackie fue pasante, médico pasante del servicio social. Creo que lo que nos pasa muchas veces a nosotros o bueno, al menos lo que todavía pasaba en México mucho, era que quienes estaban en un centro de trabajo, como médicos, como especialistas, no seguridad, porque la verdad es que creo que ellos tienen un camino diferente, pero sobre todo los médicos o los enfermeros no teníamos, o sea, no tenían contexto de qué era la salud ocupacional. Muy pocos elegían o realmente por decisión propia tenían esta formación en salud en el trabajo. Y pues sí, justo me da mucho gusto ver a Jackie y ver toda la trayectoria que tiene, porque Jackie fue pasante mía en otro centro de trabajo en donde estuve. Ella hizo su servicio social conmigo en una de las empresas donde yo estaba como médico del trabajo
y pues se enamoró obviamente de la salud ocupacional, afortunadamente, hizo su especialidad en medicina del trabajo en el IMSS y además me da mucho gusto cómo transmite esto de realmente, pues de nuevo, la prevención, el objetivo principal de la salud ocupacional. Y también por eso, pues hoy nos habla de este tema que, como les decía hace un ratito, a veces pareciera que esas exposiciones raras de, como nos hablaron al inicio de las sesiones de minería y de radiación ionizante y de incluso químicos o algún tipo de producto radioactivo, pues eso es muy lejano, ¿no? O sea, nosotros lo que vemos es la maquinaria, pero no estas exposiciones. Y pues no, en realidad también lo tenemos, también hay personal expuesto a estos riesgos, entonces, qué mejor, pues obviamente entender la vigilancia completa y la gestión correcta de este tipo de riesgos, ¿no? Entonces, mucho gusto, Jackie, de que estés compartiendo acá con nosotros. Justo. Déjame ver para industria. Y pues fíjense que las radiaciones ionizantes pues no están muy lejanas al ámbito médico y seguramente los que somos médicos, no sé bien quién está por acá, si hay enfermeras, si hay otras especialidades, higienistas, pero mínimo los médicos en algún momento de nuestro internado o rotaciones estuvimos expuestos porque nos tocaba llevar al paciente con el ambú a que le tomaran la tomografía, ¿no? Y en ese momento pues éramos un personal ocupacionalmente expuesto realmente y que pues nunca fuimos reconocidos como tal. Entonces creo que este tema es muy importante. ¿Por qué? Porque ahorita justamente estoy en el ámbito hospitalario y pues mi personal, mi población trabajadora tiene diferentes categorías y una de esas categorías es el personal ocupacionalmente expuesto a estas radiaciones, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es el objetivo de la sesión del día de hoy? Es sensibilizar sobre la importancia de la vigilancia médica y el cumplimiento normativo. Como para todo, hay normatividad de los trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes. Ahora bien, ¿qué es una radiación ionizante versus una radiación no ionizante? Si nos ponemos en contexto, pues existen ambas normas de control de estas radiaciones, ¿no? Sin embargo, la radiación ionizante va a ser una radiación muy fuerte que justamente va a hacer que los átomos, los electrones, pues tengan un movimiento, ¿no? Y esto va a producir pues cierta interacción con la materia y va a producir una energía como tal. Y la radiación no ionizante es una energía no tan fuerte justamente que no va a generar ese movimiento de los electrones, sino simplemente va a emitir calor. ¿Cuál sería la radiación no ionizante? Principalmente sería la luz visible, las microondas, la radiación infrarroja, las ondas de radio, que como tal en algún momento han dicho que la radiación no ionizante no genera un daño a la salud, pero hay controversia al tema, ¿no? O sea, por ejemplo, la radiación infrarroja o las microondas, el más conocido, pues el microondas convencional que usamos en casa, inclusive ya los celulares, pues ya empieza a haber evidencia de que sí generan un daño a la salud. Pero lo que nos compete el día de hoy, pues es la radiación ionizante. Y podemos encontrarla en forma de rayos gamma, en forma de rayos X. También los radionúclidos son las sustancias justamente que van a ingresar al cuerpo, principalmente utilizados por algunas especialidades como medicina nuclear, donde van a administrar esta sustancia al cuerpo del paciente, pero también hay cierta exposición a lo que se llaman fuentes abiertas, ¿no? Inclusive cuando se hace tratamiento con radioyodo, que es parte del tratamiento, pues los enfermeros o los médicos que están administrando el yodo tienen que manipular con las manos el medicamento y eso se llama fuente abierta, que hay un contacto directo con la sustancia, ¿vale? Y existen dos medidas importantes que vamos a estar viendo a lo largo de toda nuestra presentación, que son los Sievert y los Gray. Los Gray son principalmente las sustancias o la energía absorbida, ¿no? En este caso, por ejemplo, por el paciente, ¿no? Al cual se le va a hacer un estudio de rayos X o algún estudio con radioterapia.
Y los sieverts es la dosis equivalente y efectiva, que va a ser justamente la que vamos a estudiar en nuestro personal ocupacionalmente expuesto. Ahora es importante, como todo, tenemos una dosis efecto, ¿no? Y la dosis justamente va a ser la forma en que nosotros vamos a estar midiendo el grado de irradiación al que es sometido el individuo, ¿no? Y existen diferentes efectos. ¿De qué va a depender el efecto de estos radiaciones ionizantes? Pues va a depender de la naturaleza de la radiación. Como les comenté, obviamente no va a ser lo mismo a una radiación, a una fuente abierta que tenemos en nuestras manos, el radioisótopo, o por ejemplo, si estamos en una unidad de radioterapia o de rayos X, donde una tomografía pues está envuelta por diferentes artefactos blindados, vamos a tener una exposición diferente y la naturaleza de la radiación va a ser diferente. Y la energía depositada en el tejido, la dosis absorbida, cada tejido tiene sensibilidad diferente a estas radiaciones, ¿no? Entonces, cada una de esta energía pues va a ser diferente y la sensibilidad propiamente. Es importante saber que existe la radiación natural que todos nos sometemos en nuestro día a día, que bien también se llama radiación de fondo, ¿no? Y es la que recibimos de la luz, de si pasamos por el hospital cerca o entramos mientras estaban haciendo un estudio, ya recibimos cierta radiación. Entonces, todos los humanos vamos a tener una dosis efectiva de 3 milisieverts al año por radiación natural. Y tenemos también otras definiciones, por ejemplo, exposición externa, interna, aguda y crónica, ¿no? Como bien lo dice, lo que entendemos por exposición externa es la dosis que recibimos en nuestro cuerpo en general. La exposición interna es justamente cuando se administra un radioisótopo y esta va a ir por el torrente sanguíneo, ¿no? Entonces tenemos una exposición interna y podemos decir que es un poquito más de cuidado. Una exposición aguda puede ocurrir en horas a corto tiempo y una exposición crónica puede ser de semanas, meses o inclusive años, ¿no? Aquí, por ejemplo, la imagen que les estoy poniendo, no sé si ya vieron la serie de Chernobyl, y justamente, pues aquí es un accidente nuclear, es muy diferente, ¿no? Porque es un accidente, pero me parece que es una serie muy representativa de todo lo que puede pasar en caso de que estas plantas que tienen de función almacenar los radionúcleos, pues tengan algún accidente. Y personal ocupacionalmente expuesto, pues también, ¿quién lo está cuidando, no? Entonces, por eso tenemos que haber expertos en todas las áreas. En el ámbito hospitalario, ¿cuál es el personal ocupacionalmente expuesto? Los que hacen radiología convencional, tanto diagnóstica como terapéutica, medicina nuclear, el área de radioterapia, en algunos, principalmente en los aeropuertos, por ejemplo, la inspección industrial con rayos X, ¿no? Para ver qué traen los contenedores, pasan los equipos para ver qué hay dentro de esas áreas. Y también hay algunos laboratorios de investigación que tienen cierto contacto con las radiaciones ionizantes. Para los efectos a la salud, tenemos dos definiciones muy importantes, que son los efectos deterministas y los efectos estocásticos. Los efectos deterministas es cuando va a haber una lesión prácticamente, puede ser, generalmente son en exposiciones agudas, y pues se va a lesionar cierta parte del cuerpo. Es muy común, por ejemplo, en la piel, ¿no? Es una naturaleza somática y es dosis dependiente. Esto es importante, ¿vale? Va a ser dosis dependiente, principalmente. Es complejo como tal ver en los trabajadores expuestos que suceda esto. ¿Por qué? Porque en teoría debería, y sí lo hay, no en teoría, sí lo hay blindajes, ¿no? Hay paredes con blindaje, hay espejos con blindaje, donde el personal ocupacionalmente expuesto no tendría por qué estar recibiendo esta radiación como tal. Sin embargo, pues puede existir en algún momento que a lo mejor el trabajador se tuvo que quedar con el paciente dentro del área expuesta y presente alguna situación de estos efectos. La dosis efecta va a ser lineal, o sea, normalmente sucede cuando está la exposición y la aparición es inmediata o tardía.
Y los efectos estocásticos, fíjense que aquí estos no son dependientes de la dosis, ¿no? Prácticamente sabemos, principalmente estos efectos estocásticos se traducen en cáncer, ¿no? Y sabemos que el cáncer pues es una enfermedad multifactorial. Sin embargo, cuando estamos expuestos a la radiación, conforme la Ley Federal del Trabajo, sabemos que estados patológicos anteriores pues no van a disminuirnos, no nos hace a que no nos califiquen una enfermedad de trabajo, por ejemplo, si esto fuese el caso. Y aparte también algo importante es que estos daños pues, también son a las gónadas, ¿no? A los ovarios. Entonces, pudiésemos nosotros transmitir a nuestros hijos, pues, alguna lesión, ¿no? En su ADN principalmente. Entonces, ambos son muy importantes, solamente que, pues, los estocásticos, pues, va a ser la probabilidad, el azar, ¿no? Que nos toque, no va a depender si yo estuve dentro de la sala de exposición 1 hora, 2 horas o 3 horas, o estuve expuesto a 5, 6, 10, 500 milisieverts en el año. Eso va a ser más importante para los efectos deterministas. Los efectos estocásticos haya estado 1 o 2 veces a 5 milisieverts, que es lo permitido diario, a 50, que es lo del año, puede ser que me pase o que no me pase, ¿no? Entonces, esto es muy importante. ¿Cuáles son los más probables o cómo se ve ya como una enfermedad como tal? Pues los efectos deterministas, ya dijimos que son a corto plazo, principalmente está caracterizado por eritema, náuseas, quemaduras, daño tisular, y también existe el síndrome de irradiación aguda, que esto cómo se ve caracterizado, y justamente era lo que les comentaba, este síndrome generalmente se ve cuando hay accidentes nucleares, ¿sale? ¿Por qué? Porque se necesita que sucedan con altas concentraciones de radiación para que tengan nuestro síndrome, y este síndrome se caracteriza por vómitos muy intensos, caídas de cabello muy intensas, no solamente es eritema en la piel, inclusive puede llegar a ser quemaduras, como están en esta parte de abajo. Entonces, es importante que lo sepamos, no es muy común que lo veamos en el día a día de nuestra consulta, pero puede llegar a suceder. Y pues los efectos estocásticos, como les comentó, principalmente se traduce a enfermedades oncológicas y mutaciones genéticas, ¿no? Hay ciertos órganos que son más sensibles, como los comentamos. ¿Cuáles son los órganos más sensibles? Es la médula ósea, la tiroides, la piel y las gónadas. Va a haber factores de riesgo que influyan en estos efectos. No está muy bien descrito como tal, si sí influyen o no, pero en algunos autores nos dicen que sí, que son la edad, el sexo, el tiempo de exposición y el tipo de radiación a la que vamos a estar expuestos. Estas son unas tablas que les puse para que identifiquemos. Creo que esta parte también es muy importante, porque si hacemos vigilancia médica en cualquier otra industria, sucede mucho que, no sé, el laboratorio nos dice, no, hazle radiografía de columna, ultrasonido, radiografía de rodillas, y nos venden un super paquete, ¿no? Cuando no somos especialistas o el área de recursos humanos es el encargado. Y entonces al trabajador o al paciente cada año le están haciendo radiografía de columna, cada año le están haciendo radiografía de rodilla, aunque haya salido bien, se la siguen haciendo cada año, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí una de las que pedimos comúnmente, ¿no? Para nuestros trabajadores en la vigilancia como tal, es la de columna lumbar. Esa nos dice que tiene una radiación de 1.4 milisieverts en el rayo que dan. Y esto nos lo comparan con una radiación natural de fondo de 6 meses, ¿no? Lo que yo pude absorber en esos 6 meses, ya en una toma de una radiografía de columna, tengo esa dosis efectiva. Y imagínense si lo estamos tomando cada año, ¿no? O el paciente que es muy aprensivo y no, doctor, que a mí me duele la mano, ¿no? Y claro, está tomando radiografías, hasta cada 3 meses llegan con radiografía para que se las interpretes, aunque tú no las hayas solicitado, pero te piden de favor que las interpretes. Entonces también es muy importante hacer conciencia en nuestros trabajadores que pues son estudios que se indican, ¿no? Tienen una indicación específica.
¿no? Y nosotros también cuando hacemos nuestra vigilancia, pues yo les sugiero que si el paciente no tiene alguna lesión en columna o no está expuesto a un factor que le va a generar vibraciones, manejo de cargas y a largo plazo alguna alteración en su columna, pues no la indiquemos o indiquémosla con más periodicidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, una radiografía del tórax AP, ahorita también que muchos pacientes todavía refieren tener secuelas de COVID, por ejemplo, no es tanto, es 0.1 milisieverts y es una radiación de 10 días. No es mucho, pero pues también hay pacientes que de verdad tienen, de que empezó la pandemia a hoy, tienen 10 radiografías de tórax, ¿no? Hasta tomografías, muchos de ellos tienen 2, 3 tomografías tienen. Y pues la radiación, por ejemplo, de la tomografía de tórax, pues, perdónenme, hasta 3 años o 6 meses, dependiendo. Hay diferentes tipos de tomografía, entonces pues va a depender de ello. Aquí, por ejemplo, el que me llamó la atención es el de la angiografía por tomografía computarizada no cardíaca. Esta nos da una radiación de 5.1 milisieverts y es una radiación comparable con la de fondo de menos de 2 años. Aquí son más ejemplos. La presentación se la voy a dejar a la doctora Aide, no tengo ningún problema para que se las comparta. Y el otro estudio, el PET, ¿no? El PET justamente es una tomografía y aparte utilizan un radionúclido o un isótopo. ¿Para qué? Para que pues haga esa absorción, principalmente igual se utilizan para cáncer, para vigilancia del cáncer, entonces ven si hay actividad. No es muy común que se utilicen, que se indiquen en personas que no tienen cáncer, principalmente son personas con cáncer, y son 22.7 milisieverts lo que genera de radiación efectiva, y es comparable con una exposición de 3.3 años en la radiación natural del fondo. Y ahora vamos a pasar al área de normatividad, ¿no? ¿Cuáles son las normas que tenemos que conocer principalmente y cuál es la que va a regir nuestra vigilancia médica en nuestros pacientes? La norma 229 principalmente nos va a hablar de todas las condiciones de seguridad y las condiciones que debe de tener un espacio para rayos X. De esta norma también es importante que aquí viene lo del equipo de protección personal. Muchas de las veces nos piden a nosotros nuestra opinión, no, doctora, ¿qué equipo de protección personal necesita este trabajador? ¿No? Tal vez no es un área de nuestra competencia, sí sugerir, y yo lo que siempre les digo a los que rotan conmigo, pasantes, residentes, tenemos que conocer dónde buscar la información, ¿no? Entonces aquí principalmente nos dice en esta norma, no lo puse, pero se los explico rápidamente, nos dice, dependiendo qué tipo de sala sea, si es una sala de rayos X, una sala de tomografía, qué equipo de protección personal utilizar, pero lo general son guantes plomados, chalecos y collarín, ¿no? Dijimos que una de las glándulas más afectadas es la tiroides. ¿Cuál es la realidad? Que no solamente se trata de tener o de cumplir, ¿no? Se trata de que nuestros trabajadores realmente lo estén utilizando. Y eso me pasa muchísimo en el IMSS, en diferentes hospitales que he estado. A veces están en malas condiciones, ¿no? El equipo. Y como parte de la Comisión de Seguridad e Higiene, pues hacemos nuestros recorridos, se reporta que el equipo no está en buen estado y obviamente estando roto, pues ya no tiene la misma utilidad del equipo. Se gestiona, ya se los dan. Entonces, número uno, que lo cuiden, ¿no? Que esté colgado como debe de ser, que no lo traigan todo desabrochado, porque pues justamente se les cuelga y de donde más se les rompe es de la parte del hombro, ¿no? Pero es porque no lo abrochan bien, entonces se les está colgando y pues obviamente el chaleco pesa. Los guantes, la verdad es que nunca he visto, todas las veces que he entrado a la sala, obviamente sin funcionar, o ellos están en su salita, nunca he visto que utilicen los guantes, a pesar de que sí los tienen, ¿no? Entonces, es siempre estar capacitándolos, siempre estarlos sensibilizando de la importancia que utilicen, porque tanto el patrón como el trabajador es responsable, ¿no? El patrón de otorgar y el trabajador de utilizar y de cuidar sus insumos, en este caso su equipo de protección personal. Entonces, les digo, en esta norma ustedes pueden encontrar cuáles son. También esta norma nos habla de la vigilancia médica en el personal ocupacional
mente expuesto, que nos dice que pues, lo normal, que tiene que ser cada año. No es muy específica de la vigilancia, pero no, sí nos lo habla. La norma 12, pues son las condiciones de seguridad en centros de trabajo con radiaciones ionizantes. Aquí nos habla principalmente de los límites permisibles. Y como les comentaba hace un ratito, el límite diario para un trabajador es de 5 a 7 milisieverts, depende la fuente donde lo estemos leyendo, pero eso es lo que tienen. Y para estar midiendo esto, tienen el dosímetro, eso es importante, no se los había comentado anteriormente, pero todos los trabajadores que tienen exposición a radiaciones ionizantes deben de traer consigo un dosímetro. Esos dosímetros usualmente es por una empresa subrogada que nos da ese servicio, y hace lecturas mensuales, ¿no? Cada mes el trabajador tiene que hacer cambio de su dosímetro y se lo cambiamos para que pues el servicio subrogado pueda hacer la lectura de las tarjetas y nosotros estar vigilando mes a mes y de forma anual cómo está la dosimetría de tanto de nuestros trabajadores. Y normalmente siempre hay un encargado de seguridad radiológica. Este encargado de seguridad radiológica lo que debe de estar haciendo es con el detector de radiación medir la radiación tanto diaria como mensual del área donde se está emitiendo esta radiación. También tenemos la norma 026, que ahorita la vamos a revisar un poquito más a detalle. También es la vigilancia médica para el personal ionizante y es lo que nos compete el día de hoy específicamente. Tenemos también el Reglamento General de Seguridad Radiológica y tenemos las normas internacionales como la Convención Internacional de Protección Radiológica y el Organismo Internacional de Energía Atómica. Y propiamente en la norma 26, que es del 2011, aquí lo que se me fue doble, tenemos varios apartados. Es una norma, la verdad, muy corta, muy concisa y precisa, y nos dice y nos habla de diferentes requisitos generales, y es la única norma que yo veo, y por eso lo resalto, que nos dicen que necesitan a un experto en conocimientos de medicina del trabajo, ¿no? En ninguna otra norma, si alguno de ustedes tiene otra norma en mente ahorita, hágamelo saber. Pero es la única que yo he visto que dice que necesitamos a alguien que sea de medicina del trabajo en los efectos biológicos de radiación ionizante, que eso podemos hacerlo a través de diferentes cursos. Y la vigilancia médica del personal ocupacionalmente expuesto debe de comprender exámenes previos a la contratación y los exámenes médicos periódicos, ¿no? Lo que conoceríamos como examen de ingreso y el examen periódico. Ahora nos dice también cuál debe de ser la frecuencia de estos exámenes, debe de ser anual. Si nosotros observamos que está habiendo alguna diferencia en todos los estudios de nuestros pacientes, de hecho podemos hacer esa frecuencia semestral, trimestral, bimestral o hasta mensual, va a quedar a nuestro criterio, ya sea que sea toda la población trabajadora de esa área o solo un trabajador que tenemos cierta sospecha, podemos aumentar esta frecuencia. Esta norma nos habla de diferentes apéndices. Esta norma maneja lo que son 4 apéndices. El apéndice A, B, C y D. Ahorita más adelante vamos a ir viendo cada uno de ellos, pero cuando se trata de un candidato para un examen de ingreso, ¿qué tendríamos que tener? Tendríamos que tener el apéndice A, que es una ficha de identificación, el apéndice B, que es el examen médico como tal, y el apéndice D, que es como una ficha de aptitud médica, ¿no? Donde ponemos si el trabajador es apto, no apto o apto condicionado. Y la vigilancia médica periódica, ya nada más nos pide el apéndice C y el D, que el apéndice C es una historia clínica, pero obviamente periódica, y la D es esta ficha de aptitud que les comentaba. Ahorita más adelante se las muestro. Aquí la sugerencia, como todas las normas, pues nos dicen que estos apéndices son, pueden utilizarse otras modalidades, siempre y cuando contengan la información que ellos nos están solicitando. Aquí la sugerencia es que se apeguen y utilicen los que están en la norma. ¿Por qué? Porque esos apéndices tienen, el encargado de seguridad radiológica justamente tiene que llevarlos a las instancias correspondientes para que nos entreguen las licencias de funcionamiento.
Entonces, si nosotros modificamos los apéndices, les empieza a generar conflicto, ¿no? Como que, inclusive el mismo que ellos ya tienen hecho, no sé, nosotros cambiamos, no sé, en lugar de tachecito de apto le poníamos un círculo y ya les causaba conflicto, ¿no? Entonces, sí les sugiero yo que se apeguen a estos apéndices que ya vienen en la norma. Y el certificado médico que dictamina el estado de salud, que es el apéndice D, ¿no? Que es la ficha de aptitud, yo le llamo de esa manera. Entonces, en nuestro expediente del personal ocupacionalmente expuesto, aparte de todo lo que nos dice la norma 030, también tenemos que tener estos apéndices de estos trabajadores. El A, el B, el C y el D. Y cada año que estamos haciendo nuestra evaluación o semestral o trimestral, tendríamos que tener el C y el D. ¿Sale? Entonces, justamente aquí nos dice que tenemos que tener el expediente, toda la documentación referida, y nos dice también que tenemos que guardar estos expedientes hasta 30 años después, ¿no? Que es muy diferente a lo que nos dice la norma 004. La norma 004, si no mal recuerdo, nos dice que los expedientes tenemos que guardarlos por un periodo de 5 años, ¿no? Y esto, 30 años, justamente es por el efecto que pudiese tener los efectos estocásticos en este paciente, en este trabajador. Si en algún momento genera alguna enfermedad, pues este trabajador va a tener todo el derecho de reclamar su enfermedad de trabajo. ¿Por qué? Porque estuvo expuesto, ¿vale? Que nos dicen el numeral número 5 y también son precisos en ciertos apartados, los requisitos relacionados con la aptitud, qué es lo que tenemos que vigilarle a estos trabajadores. Entonces, como todo, pues su examen físico, ¿no? Del trabajador y de salud, que nos diga que tiene un estado de salud adecuado, ¿no? Para generar cualquier tipo de trabajo. Pero también nos dice que tenemos que evaluar para el uso de equipos de protección respiratoria, ¿no? Esto principalmente es cuando están en las plantas nucleares y en caso de que haya algún desastre, algún accidente nuclear, pues sí tendrían que ponerse esos protectores, porque el día al día el equipo de protección respiratoria no es necesario para el personal, ¿sale? Más que en estas circunstancias. Algo importante, enfermedades de la piel también, pues se sugiere que o estén bien tratados, sin exacerbaciones. Ya sabemos que el eczema o la psoriasis tiene periodos de exacerbación, más si no se lleva un tratamiento adecuado. Y dijimos que la piel, pues, es uno de los órganos más sensibles a las radiaciones, ¿no? Entonces, si pudiese exacerbar su enfermedad en la piel, la radiación como tal del trabajador. Y también hay que evaluar la aptitud en caso de presentar síntomas de desorden psicológico. También hoy en día la salud mental en las empresas es muy importante y no tenemos que dejar de lado esta parte, ¿vale? ¿Por qué? Porque los trabajadores que están expuestos, pues sí pueden tener cierta personalidad, ¿no? De que, doctora, es que ya me estuve 5 minutos dentro del área y ya me está pasando esto, ya tengo lo otro, ¿no? Y ya tú bajas a hacer tu recorrido y a hacer tu investigación de la exposición. Y pues resulta que no, que el trabajador siempre estuvo atrás de su vidrio blindado, ¿no? Entonces sí hay que estar vigilando a los trabajadores, ¿no? Y estos son los famosos apéndices que les decía. El apéndice A es la ficha de registro, nos pide que tenga los datos de identificación del trabajador, su fotografía, sus huellas dactilares, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, edad, sexo, RFC, CURP, su domicilio, a qué área va a entrar a trabajar, cuál es el cargo que va a tener y el teléfono del área de trabajo. El apéndice B se llama ficha de registro para candidatos y personal ocupacionalmente expuesto. Y como les comentaba, pues es prácticamente una historia clínica, ¿no? Nos preguntan los antecedentes. Bueno, aquí nos dice, el médico encargado de la vigilancia médica deberá detallar en un escrito libre lo siguiente: un resumen de los resultados de los siguientes aspectos específicos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en el IMSS principalmente? Es que sobre este mismo formato vamos escribiendo los hallazgos del trabajador, que le hace su historia clínica y aquí antecedentes familiares, principalmente
pues nos vamos a enfocar a los antecedentes de riesgo y de importancia para esto, ¿no? O sea, principalmente defectos genéticos, padecimientos oncológicos de padres, hermanos o abuelos, antecedentes personales no patológicos, aquí también incluye si se han colocado vacunas, los antecedentes personales patológicos, enfermedades infecciosas, alergias, si ha tenido accidentes o enfermedades de trabajo relevantes en el trabajo que vaya a desempeñar, intervenciones quirúrgicas, entre otras, y los signos vitales, interrogatorio y exploración por aparatos y sistemas, ¿no? Aquí pues es la exploración física como tal, junto con sus signos vitales, y de los exámenes de laboratorio. Aquí también son enunciativos, más no limitativos. Lo que ellos nos piden como mínimo es una biometría hemática y una química sanguínea de 4 elementos. Si nosotros queremos agregar algún otro estudio, ahorita también más adelante vamos a ver pues cuáles serían los más indicados, podemos hacerlo, pero de facto tenemos que tener estos para poderlos mandar a la comisión. Y aquí también nos pide que tenemos que poner la agudeza de los sentidos y facilidad de expresión para poder transmitir de una forma rápida y precisa. La normalidad física de las partes motoras o esenciales para desempeñar su actividad profesional con destreza de movimientos que permita alcanzar rápidamente los accesos y ejecutar las funciones asignadas. Y nos dice que si el médico considera necesario practicar estudios complementarios, este se debe realizar con base al puesto de trabajo, antecedentes de exposición a radiaciones ionizantes, edad y estado de salud del candidato. El apéndice C es prácticamente, yo lo veo muy similar al B, solamente que ya nada más nos piden que nos enfoquemos a los signos vitales, interrogatorios y la exploración por aparatos y sistemas y los laboratorios. Entonces, esto es lo que tendríamos que estar haciendo cada año, ¿no? El primer año sí es más intenso. Obviamente, si del año 2024 a este año 2025 mi paciente ya desarrolló diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, no lo sé, sí hay que agregarlo. Acá abajito podemos hacer un anexo donde agregamos el paciente. También tenemos, ya no les puse aquí, los resultados de la dosimetría. También tenemos que hacer un análisis de la dosimetría y poner a cuántos fiebre estuvo expuesto ese paciente. Y el apéndice D era el que aquí le llaman certificado médico, ¿no? De aptitud. Y nos dice, tenemos que indicar si es un examen de ingreso, periódico o especial, o es otro examen, tenemos que especificar qué tipo. Y ya de aquí ya ponemos cuál es, si es apto o no es apto nuestro trabajador, o es apto en determinadas condiciones, que era donde les decía que nosotros aquí poníamos un circulito como de prohibición para marcar el que era, y nos lo regresaron de la comisión porque pues era dudoso lo que estábamos indicando nosotros. Entonces ya lo que hicimos pues fue poner un tache, ¿no? Que es como la parte más común para indicar cuando son varios ítems. Entonces, esto es prácticamente lo que nos dice la norma 0026 de cómo tenemos que vigilar a nuestros trabajadores. Aunque es de la nuclear, yo sé también lo que les sugiero es que lo utilicen para todos los trabajadores que están expuestos. Personal de rayos X, por ejemplo, también no, en la norma de vigilancia radiológica no nos dice que tengamos que usar estos apéndices, pero yo sí les sugiero, porque en caso de que llegue COFEPRIS, les van a pedir las valoraciones médicas de sus trabajadores, y ustedes pueden tener su texto libre, ¿no? De su historia clínica, como ustedes lo manejen, pero yo les sugiero que aparte de eso pongan esto, porque ya ven esto y prácticamente dicen, sí lo están llevando, ¿no? Y ya nos evitamos alguna multa o inclusive que nos cierren los servicios, que sí ha pasado, ¿no? Un amigo de un amigo me contó que sí ha pasado en ciertas clínicas que le cierran por no tener la vigilancia periódica de sus trabajadores. Y aquí, por ejemplo, les puse la dosis efectiva anual es 50 milisieverts, ese es el límite anual, ¿no? Los 50 milisieverts, y la dosis efectiva pues nos va a reflejar el riesgo de los efectos estocásticos.
El cristalino también es uno de los órganos más sensibles a la radiación y a partir del 2023 bajó la radiación a 20 milisieverts al año, ¿sale? Antes era de 50 milisieverts año, inclusive en algunas bibliografías van a seguir encontrando 50 milisieverts, pero ahorita desde el 2023 son los 20 milisieverts al año. Y en las extremidades y en la piel, el trabajador puede estar expuesto a 500 milisieverts al año. Entonces, como les decía, o sea, si el límite diario son 7 milisieverts, para alcanzar los 500, pues nuestro trabajador tendría que estar prácticamente todo el tiempo dentro del área de exposición, ¿no? Pero siempre tenemos que tener en cuenta, uno, que se les está vigilando de forma diaria y de forma mensual a través del dosímetro. Obviamente, si se identifica que algún trabajador está pasando esa dosis mensual, pues uno, tenemos que ver qué está pasando, ¿no? Tal vez no están utilizando bien el dosímetro, lo están dejando dentro del área de exposición, tal vez el trabajador se queda adentro con el paciente. Tenemos que investigar qué es lo que está pasando. En caso de que este paciente, este trabajador, efectivamente no está dejando su dosímetro adentro, lo está utilizando adecuadamente, no hay ninguna irregularidad, tenemos que irnos a la fuente. La máquina tal vez no está funcionando, el blindaje tal vez no está funcionando, las puertas tal vez no están puestas adecuadamente, ¿no? Entonces eso ya tendríamos que, nosotros pues lo único que hacemos es observación, reconocimiento y revisarlo con algún higienista especialista en radiaciones para que hagan un estudio de radiaciones ionizantes. Y de la vigilancia médica periódica, como les dije, pues lo que nos piden es una biometría hemática. ¿Y cuáles van a ser los datos de alarma en los trabajadores? Leucocitos inferiores a 4,000, leucocitos superiores a 15,000 con una linfocitosis absoluta, una linfocitosis relativa que desaparece con la exposición. Esto es importante porque de pronto se van de vacaciones y no sé si les toca hacer el examen poquitito después de regresar de vacaciones, no, todo está bien. Pero si se los hacemos en algo regular de la rutina que están expuestos, sí podemos observar que hay una linfocitosis relativa. También unos eritrocitos mayor a 5,800, proporción de reticulocitos superior al 2%, aumento en el tamaño de los hematíes o una anemia macrocítica. Si encontramos esta alteración o cualquier otra alteración en los estudios de laboratorio que esté relacionado con las radiaciones ionizantes, pues, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que mandar a estos trabajadores a una valoración con el especialista, ¿no? Ya sea con un médico internista, con un hematólogo, para darle seguimiento a ese trabajador y obviamente así nosotros definiríamos si ese trabajador pues requiere una vigilancia más estrecha. Otras pruebas que se recomiendan son una evaluación del funcionamiento tiroideo. Inclusive aquí nos dicen que pidamos anticuerpos, que pidamos calcitonina, que pidamos todo lo que existe. Pero con que pidamos T3, T4 y TSH, creo que es suficiente para estar vigilando al trabajador. Ya si nos sale algo alterado, pues sí podríamos permitir todo lo complementario, ¿no? Pero pues también tenemos que generar un ahorro, ¿no? Y no es necesario pedir toda esa batería de estudios para nosotros poder sospechar que nuestro trabajador está teniendo un daño por la exposición. También tenemos que ser muy, muy cuidadosos cuando hagamos nuestra exploración física en piel y en anexos. Las uñas usualmente se hacen muy quebradizas, la piel es muy seca, el cabello se cae fácilmente, entonces todo esto hay que vigilarlo. Los ojos, como dijimos, pues es muy proclive a que se hagan cataratas, ¿no? Entonces también hay que vigilar que nuestros pacientes, aparte si son diabéticos, hipertensos, pues todavía hay más riesgo de que hagan este tipo de lesión en sus cristalinos. Entonces es importante la exploración. Y de las gónadas se recomienda una espermatobioscopía a los hombres para estarlos vigilando por su exposición. Ahora también un tema controversial es el embarazo y la exposición ocupacional a radiaciones ionizantes. ¿Qué debemos hacer? ¿Lo retiro del área? ¿No lo retiro del área? La Comisión Internacional de Protección Radiológica nos dice que no existe un daño para la trabajadora expuesta, ¿no? O no existe un mayor riesgo, más bien, ¿no? Y para las malformaciones de
de nuestro feto a causa de la dosis, y que la incidencia de cáncer infantil debido a la exposición a niveles de dosis de 1 milisievert es despreciable o mucho menor que la incidencia natural del mismo. Donde dicen que no hay necesidad de retirar de su puesto a una trabajadora embarazada. Yo aquí ya lo dejo a criterio de cada uno de nosotros. Nosotros sabemos cómo están nuestras áreas de trabajo, cómo están todas las medidas de protección y de control que deben de tener. Si hay oportunidad de cambiarla y que el jefe también tenga la disposición y no alteramos el proceso que se realice en nuestro centro de trabajo, podemos quitarle una angustia a la madre, ¿no? Creo que para la madre saber que está embarazada y que tiene una exposición, aunque la evidencia nos diga que no va a generar nada, siempre vamos a tener esa incertidumbre. Y vivir con incertidumbre, pues es muy complejo. Entonces, yo siempre digo, si hay una posibilidad de una reubicación laboral, adelante, ¿no? Pero si no hay ninguna posibilidad, pues tenemos un sustento, ¿no? Que sí nos justifica justamente que no se retire a esa persona embarazada. Pues es todo de mi parte de la presentación. Si quieren, damos espacio a algunas preguntas, complementar algo que les llame la atención. Algo importante que les quería decir es que si nosotros sospechamos, aparte también de mandarlo con el especialista, yo ya no lo noté aquí, pero sí lo traía en la mente antes de que se me pase, es que también tenemos que enviarlo, si es un trabajador IMSS o un trabajador del ISSSTE, tenemos que enviarlas a sus áreas respectivas de salud en el trabajo para que los estudien por una probable enfermedad de trabajo, ¿sale? Dijimos que es multifactorial en caso, por ejemplo, de que sea un cáncer, pero sí tenemos casos de trabajadoras con cáncer de tiroides que están en el área expuesta y se les ha calificado la enfermedad de trabajo porque el simple hecho de estar expuesto, pues ya es un factor de riesgo y no existe algo que diga si fue por la genética, si fue hereditario, si fue la exposición, y tenemos que pues darle el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo que nos dice que tenemos que darle parte al trabajador, ¿no? O sea, siempre buscar el beneficio del trabajador. Y justamente muchas de estas enfermedades de trabajo pues se motivan y se califican en fundamento a este artículo. Entonces, no lo dejen pasar, por favor, tenemos un subregistro muy importante de enfermedades laborales y el cáncer es de los más que están subregistrados, ¿no? Las lumbalgias son muy comunes, ¿no? Es lo más común que tenemos, las hipoacusias también es lo más común, pero pues hay mucha documentación sobre las exposiciones para generar cáncer y no hacemos esa vigilancia, ¿no? Entonces nada más quería enfatizar esa parte. Perfecto, doctora Jackie, pues muchas gracias. Creo que de nuevo, la verdad es que creo que de alguna forma se juntó este día con capacitaciones como muy enfocadas a la parte técnica, a la parte de la vigilancia ya en un centro de trabajo. Entonces, yo creo que sí es bien importante. Por ejemplo, nosotros acá en IMEDI tenemos justo contratistas que pareciera que no, pero esos contratistas lo que hacen es esos tanques que nosotros usamos en algunas industrias diferentes. eh, si quieres, ahí déjame nada más ahí, ándale. De las industrias grandotas donde hay tanques, ellos lo que hacen es utilizar justamente rayos X para buscar que el tanque esté bien funcional, que no tenga grietas, que no tenga algún tipo de orificio. Entonces, al final ese es personal expuesto que muchas veces como que pasamos desapercibido, ¿no? Es un contratista que está haciendo un mantenimiento a un equipo nuestro, pero que obviamente ellos sí como empresa pues tienen que tener a su responsable de seguridad radiológica, tienen que tener obviamente a nosotros como los médicos que investigamos esa parte de los anexos, que les llenamos su cuestionario de salud, etcétera. Entonces, bien importante eso. Y algo muy relevante también que me gustó mucho de la presentación y que es para reflexionar de todos, el tema de la radiación. Es cierto, pareciera que ya es requisito indispensable el tema de mandarle a hacer una radiografía de tórax, mandarle a hacer una radiografía de columna lumbar AP y lateral cada año. Y para empezar acá en IMEDI les decimos no, porque no es parte del perfil, porque si yo estoy buscando algo osteomuscular, no estoy investigándolo con una radiografía cada año. Y lo segundo, pues esto que sí es cierto, ¿no? O sea, le estamos radiando a la persona y ni siquiera estamos viendo esa exposición que no es necesaria,
¿no? Entonces, bien importante esa reflexión también. Si hay algunas preguntas, no sé si quieras agregar algo más aquí. No, ahorita si quieres vamos revisando las preguntas. Súper. Pregunta Montserrat. ¿En los aeropuertos que utilizan máquinas con rayos X para la revisión de equipaje, el personal también se encuentra expuesto? Como comentamos al principio, sí, o sea, sí les hice ese comentario. Realmente pues son máquinas blindadas, ¿no? En teoría la radiación que tiene que salir es mínima porque si no nosotros como usuarios también estaríamos expuestos. A veces cuando jalan la mochila, por ejemplo, que tienen que meter y como que regresan la maleta, no sé si les ha pasado que eso hacen, ahí podrían tener, pero tienen un botón de que ellos tienen que tocar y es cuando se emite la radiación. No es que la máquina todo el tiempo esté generando radiación, ¿no? Entonces tienen estos mecanismos de seguridad justamente como cualquier otra máquina, para que la radiación se emita en el momento que ellos lo decidan, ¿no? Entonces sí pudiesen estar expuestos, pero es mínima esa exposición. Y gracias, doctora Jackie. Justo ahí te agregaría, Montserrat, y obviamente para todos los que muchas veces tenemos esa duda, también pasa en, por ejemplo, industria alimenticia, sobre todo, justo pasan producto por una línea de producción y tienen unas como mini rayos X o algún tipo de equipo, sobre todo para verificar calidad, ¿no? Que no venga en el producto terminado algún pedazo de cúter, algún objeto extraño, etcétera. Y muchos piensan que esa exposición ya es que tengo personal expuesto, ¿no? El que es el operador que está al lado o el que opera la línea, etcétera. No, porque justo como lo dice la doctora Jackie, en teoría la máquina, si yo se lo pide al proveedor, si tengo un mantenimiento de la máquina preventivo, obviamente reactivo, etcétera, está blindada. Entonces la exposición está controlada. Pero sí es importante al menos tener, o yo les recomendaría al menos tener justo un estudio de higiene tal vez inicial, en donde podamos hacer el cálculo de cuánto se expone la persona con esa línea o con esa maquinaria y cuánto es, o sea, se puede hacer el cálculo anual, que en realidad esa es la referencia de la norma, ¿no? Yo por público, o sea, al ser público no trabajador expuesto, tengo cierta radiación ya de exposición per se, entonces siempre se equipara con eso, ¿no? Sí, Y justamente, y agregando, perdón, platicando el día de hoy, bueno, obviamente en el hospital que yo estoy, que es oncología, por eso hago tanto referencia a esto, pues sí tenemos mucha emisión de radiaciones, ¿no? Muy diferentes a un hospital. Normalmente en un hospital solamente hay rayos X, tomografía y listo. Pero acá, como les comentaba, tenemos radioterapia y tenemos medicina nuclear. Y hoy platicando con el físico, que hay físicos en el hospital, físicos médicos, él me explicaba justamente de las máquinas, ¿no? Me decía, doctora, las máquinas ya cada vez son más nuevas. Nosotros en el IMSS, los trabajadores tienen un concepto de exposición, o sea, les pagan, aunque la ley federal de trabajo dice que no se les debería de pagar más por estar expuestos, aquí sí se les paga un concepto extra por estar expuestos. Entonces, existe una categoría que son los de limpieza e higiene, que antes se llamaban de servicios de intendencia, que están fijos ahí, ¿no? Entonces, a ellos los metemos como personal ocupacionalmente expuesto, pero porque ya llevan años en esas áreas, ¿no? Tal vez ya tienen 30 años de antigüedad en esa área y en esos 30 años que han tenido, pues sí han tenido, las máquinas han ido cambiando obviamente, pero sí han tenido exposición. Entonces, no porque las máquinas, lo que yo le decía al físico, no porque las máquinas ya sean nuevas, tenemos los efectos estocásticos y en cualquier momento puede suceder, ¿no? Y tenemos que estar haciendo la vigilancia de nuestros trabajadores, ¿no? Entonces, no porque haya un cambio lo que voy es no porque haya un cambio de máquina, ya no, y que ya nos digan que ya tiene todo el blindaje, que ya no emite nada de radiación, no tenemos que dejar de ver que son daños que pueden pasar a largo plazo. sí, y también eso es importante acá, a diferencia tal vez de lo que pasa con algunas exposiciones, ¿no? Si yo toco mi piel en este momento con algún químico que solo hace un daño local, ese daño se va a quedar ahí. Pero justo como dice la doctora Jackie y nos expuso, la radiación en realidad no, tiene un contacto al nivel celular y entonces puede estar o sea, aunque yo no me ponga, por ejemplo, mis guantes, la exposición, o aunque sí me los ponga, la exposición al final va a tener ese efecto a nivel celular. Y muy importante también
nos aportó la doctora del tema de los 30 años de los expedientes, que también es algo que perdemos de vista muchas veces, ¿no? Y a veces hasta lo decimos como, bueno, es que la multinacional o la transnacional me lo pide por su estándar. No, démonos cuenta que la normativa mexicana también lo pide, nada más que a veces no lo detallamos en ese, o no nos apegamos a esa normativa mexicana que, de nuevo, es buena o es una buena referencia para nosotros, ¿no? Correcto. Y bueno, finalmente, y a ti sí te voy a preguntar, doctora Jackie, este año fue el tema de la OIT, pues la inteligencia artificial. No tal vez relacionado con radiación, sino de acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a tu pues conocimiento, a lo que tú visualizas, no solamente en el IMSS, sino incluso en esta parte de bienestar, de este emprendimiento que tienes. ¿Cómo crees que pues la inteligencia artificial nos puede aportar en salud ocupacional? Y si crees que es positivo o negativo, pues esta innovación o esta, pues sí, nueva tecnología en los entornos laborales. Yo creo que nos tenemos que apoyar, tenemos que evolucionar con la tecnología. Lamentablemente, a veces hasta yo ya me siento viejita con la tecnología. Le oigan a mis residentes, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Ustedes saben más de esto, ¿no? Del Canva y esas cosas. Pero justamente tenemos que capacitarnos, tenemos que evolucionar. La otra vez, justamente en un foro del Diplomado de Salud en el Trabajo, justamente hubo el tema, ¿no? De la inteligencia artificial que lo expuso un ingeniero. Y pues simplemente son herramientas de apoyo, ¿no? Tenemos que apoyarnos para ser más eficientes en nuestro trabajo. Al fin y al cabo, los expertos siempre vamos a ser nosotros. Nosotros le vamos a pedir a la inteligencia qué es lo que necesitamos que nos eficientice el tiempo. El tiempo es oro, hoy en día nos falta tiempo. Entonces, yo lo veo así como una herramienta de apoyo. Siempre va a depender pues lo que tú lo pidas, ¿no? Los famosos prompts. No es lo mismo que yo le diga, dime las medidas de vigilancia médica para el personal ocasionalmente expuesto, a que yo le diga, dime las medidas de vigilancia médica conforme la norma 026 y la norma 0 tal, porque eso yo ya lo sé, no me lo está diciendo la inteligencia artificial, yo ya lo sé, ¿no? Tal vez nada más necesito que me haga un resumen de lo que yo ya sé, ¿no? Y cómo puedo transmitirlo a otras personas. A veces muchos de nosotros no tenemos algunas habilidades, ¿no? Como para exponer, como para hacer una presentación ejecutiva, o ahorita que te escuchaba, ¿no? Decir de la línea de producción, o sea, eso siempre me ha encantado de tu trabajo, Aide, ¿no? O sea, siempre tienes esta forma como muy metódica, eres muy metódica, ¿no? Y tal vez yo no soy tan metódica, yo soy más de observar, de ir, de hablar, bla, bla, bla. Entonces, nos podemos apoyar para esas debilidades que tenemos, creo que nos podemos apoyar de la inteligencia artificial y pues así ser algo que nos guste y que podamos compartir con las demás personas, porque como lo sabemos, nuestra área también una de las debilidades es el patrón, que muchas de las veces no le toma la importancia que debiese ser. Y yo solo vivo día a día y todos los días con todos los jefes de servicio de, oye, mándame a tu trabajador, así como pidiéndole un favor, no, mándame a tu trabajador a su examen médico. Cuando hay una normatividad, cuando hay una reglamentación que tenemos que cumplir, y estos temas por una licencia, ¿no? O sea, principalmente si no tenemos licencia de funcionamiento, el hospital no sirve, ¿no? Entonces, creo que también esta herramienta de inteligencia artificial nos da pues cierto punch para nosotros poder convencer a esos jefes que no se quieren dejar, ¿no? Entonces, esa es mi opinión. Perfecto. Sí, pues digo de nuevo, y como lo mencionamos incluso ayer que iniciamos estas sesiones, al final o tenemos dos opciones, ¿no? O subirnos a la ola y aprovechar lo más posible estas herramientas, o pues nos vamos a quedar ahí pensando en que los demás o las otras generaciones, como también ayer nos platicaban de todo este tema transgeneracional, están avanzando, ¿no? Entonces, pues nuevamente muchas gracias, Jackie. Creo que fue de nuevo una ponencia bastante enriquecedora para estos temas muy técnicos. Para los recursos y los que quieran tener la presentación de la doctora Jackie, seguramente ya pronto se los podemos compartir. Y recuerden de nuevo, la grabación obviamente va a estar en nuestro YouTube. Seguramente va a ser incluso material de nosotros para capacitación con nuestros médicos, porque es un tema pues bastante relevante como vigilancia médica, ¿no? Ahora sí, si les parece, nos tomamos una fotito
traten de abrir sus cámaras todo para que nos tomemos con nuestra ponente su foto grupal.